Bienvenidos a la edición matutina de Plan Noticias. Iniciemos. Venezuela anuncia 7 casos nuevos de coronavirus. En Venezuela este martes el presidente Nicolás Maduro confirmó 7 nuevos casos de coronavirus, lo que suman ya 91 pacientes confirmados con COVID-19. El mandatario subrayó que del total de los casos, 15 pacientes se han recuperado satisfactoriamente de la COVID-19. Además, anunció que a través de la implementación de un programa de despistaje nacional se realizarán pruebas de COVID-19 a más de 1.200 casos sospechosos de personas con cuadros virales. Tengo que informar que hoy se detectaron 7 nuevos casos que se suman a los 84 que ya teníamos y llegamos a 91 casos detectados, ¿no? Afortunadamente en Venezuela, a pesar de que hemos tenido algunos casos graves que estamos atendiendo, no hay fallecidos todavía. Que Dios nos acompañe. 7 nuevos casos. El mandatario resaltó que existe un levantamiento de conciencia mundial sobre la necesidad del cese de las políticas injerencistas y el bloqueo económico de Estados Unidos contra Venezuela y otras naciones del mundo. Hay una conciencia mundial que se ha venido levantando contra el bloqueo y las sanciones criminales. Y vamos a continuar hasta que se levanten todo el bloqueo y las sanciones, por lo menos en toda esta etapa de la pandemia. Todo. Sobre eso estuvimos hablando hoy, conjunto de acciones legales, jurídicas, políticas, diplomáticas. La Unión Europea ha dado una declaración muy positiva en relación a estos temas. La alta comisionada Michelle Bachelet dio una declaración muy positiva el día de hoy. Y bueno, todo el sistema de Naciones Unidas se está movilizando para que a los países perseguidos como Venezuela, sancionados, se le levante esas sanciones. Y Cuba confirma 8 nuevos casos de coronavirus. Vamos a avanzar en Cuba. Las autoridades sanitarias anunciaron el alta médica del primer paciente curado tras contraer el COVID-19. Desde La Habana, Nayara Tardo nos amplía los detalles de esta información vía telefónica. Nayara, muy buenas noches. Adelante con la información. Así es, Tatiana, y es que en medio de este escenario que vive el mundo y que vive también Cuba, esto es realmente una noticia alentadora. Hoy en la mañana las autoridades sanitarias así lo anunciaban a la prensa, que ya había sido dado de alta clínica el primer paciente recuperado de la COVID-19 en el país. Se trata del primer caso de un cubano residente en la provincia de Villa Clara y que fue diagnosticado con la enfermedad el 16 de marzo, luego de que su esposa, una ciudadana boliviana, entrara al país procedente de Italia. Los especialistas del Ministerio de Salud Pública aseguraron también que este ciudadano permanecerá en ingreso domiciliario por 14 días más y bajo supervisión médica diaria, pero realmente es una noticia alentadora. Es el primer caso recuperado en Cuba de este virus. Con respecto a la situación general en el país, Tatiana, te puedo decir que hasta este minuto han sido confirmados 48 casos en el país. Hoy en la mañana fueron anunciados 8 nuevos casos con este virus. De ellos, 3 permanecen en estado grave, mientras el resto de los pacientes evoluciona sin complicaciones hasta este minuto. De estos 48 casos confirmados, Tatiana, 29 son cubanos y 19 son extranjeros. Hay un fallecido, se trata de un ciudadano italiano de 63 años que comenzó a presentar complicaciones porque tenía antecedentes. Y estas son las medidas de prevención en Siria por el coronavirus. Estamos de vuelta en Reporte 360. Además de la guerra terrorista, el bloqueo económico estadounidense y europeo figura, entre otros, los obstáculos que dificultan la campaña nacional preventiva contra el COVID-19 en Siria. Así lo denuncian el gobierno y sus ciudadanos. Veamos más a continuación.
En el marco de las medidas preventivas contra el nuevo coronavirus, el gobierno sirio no escatima esfuerzos para garantizar a precios asequibles los medicamentos, las mascarillas de protección, los materiales higiénicos y desinfectantes, los alimentos y las necesidades básicas. Un esfuerzo que choca con las medidas coercitivas occidentales que Damasco denuncia violan los valores humanos y el derecho internacional humanitario. Instamos a la comunidad mundial a presionar para levantar el bloqueo estadounidense impuesto sobre el pueblo y el gobierno sirio, con el fin de ayudarlos a cumplir las medidas preventivas adoptadas para proteger a los ciudadanos de este virus, ya que esta pandemia no tan solo amenaza a Siria, sino a todos los países del mundo. Hay gente que trabaja de forma diaria y en medio de estas condiciones ya no pueden trabajar y tienen ningún tipo de ingreso, y esta es la capa más afectada, y para ayudarlas es imprescindible levantar el bloqueo para poder avanzar en la lucha contra esta pandemia y así poder superar lo antes posible y con el mínimo de pérdidas esta difícil etapa. El alto nivel de disciplina social y el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanos son factores principales que contribuyen en superar los negativos. Asciende el número de fallecimientos en Italia por coronavirus. Angustia en Italia. Tras 2 días consecutivos de baja en el número de fallecidos por el coronavirus, las cifras vuelven de nuevo al alza. Este martes han perdido la vida 743 personas. Expertos chinos y cubanos especializados en epidemias han venido en ayuda de los médicos y enfermeros italianos. Pero la prevención es otro campo de batalla y el gobierno